Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Hombres de poca fe, ¿todavía no entendéis ni os acordáis de los 5 panes para con 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogiste? Tampoco de los 7 panes para con los 4.000. ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hable en realidad de pan? Porque yo dije: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que él no les habló de que guardasen de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estamos en Mateo capítulo 16, verso 5 al verso 12. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, el estudio bíblico, Los Originales Bíblicos y usted. En mí, que en mi vida resplandezcas tú. Abro mi corazón a tu voluntad. Abre los cielos, Dios, y haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Obra sea, vive aquí en la tierra, hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restáuranos, tu rostro haz resplandecer. Tierra, hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, y haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Avívanos, gloria anhelamos ver. Restáuranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos,
Pero él les respondió diciendo: al atardecer decís, habrá buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Hemos estado hablando acerca de la disputa de los fariseos y saduceos en conjunto, en unidad contra el Señor Jesucristo. La demanda de estos dos grupos unidos, ahora unidos, es demandar una señal del cielo. Danos una señal del cielo, le dijeron a Jesús. Hemos estado comentando un poquito acerca de las dos sectas en el tiempo del Señor, de los fariseos y de los saduceos, y también hemos comentado el término mal o malvado y el término adúltero, para definir o cómo el Señor estaba definiendo a estas dos sectas. Los había definido como de mal pensamiento, de mal obrar, de una fuente mala, y los había definido también como adúlteros, infieles. Habían dejado al Dios de la Biblia para abocarse a una religión con mucha carga de tradición de hombres. Le pedían una señal del cielo, y quiero detenerme en este aspecto aquí en este bloque para no dejar pasar el versículo y poder hablar más propiamente qué es y cuál era la demanda de los fariseos y de los saduceos. Lo que podemos decir es que Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, sostuvo allí en el siglo II que algunos judíos pensaban que las señales que se daban aquí en la tierra eran obra de Belcebú, eran obra de Satanás, del maligno. Y entonces, cuando pidieron señal del cielo, estaban pidiendo el origen de él o de su ministerio, y que solamente iba a salir a convencerlos si es que le hacía una señal del cielo. ¿Qué era una señal del cielo para ellos? Bueno, una señal claramente obrada por Dios Padre, una prueba irrefutable de que Dios estaba con él. A ver, Moisés había dado el pan del cielo, los había alimentado durante 40 años en el desierto. Es decir, este pan del cielo era una señal del cielo en Moisés. Josué hizo parar el sol y la luna en su órbita. Esto está en Josué capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. De manera que era una señal también del cielo. Elías había llamado fuego del cielo para consumir el altar de Baal. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 y versículo 38. Esto es una señal del cielo. Isaías hizo volver la sombra 10 grados atrás en el reloj de Acá. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 10. Esta era otra señal del cielo. De manera que si Moisés había dado señal, si Josué había dado señal, si Elías había dado señal, Isaías habían dado señal del cielo, la prueba que ellos pedían no era de las señales que el Señor estaba haciendo como actos de liberación, alimentación, actos sobrenaturales de caminar sobre el mar, o de parar o hablar a las olas, o de resucitar muertos o de sanar enfermos. Todo esto los había llevado a ellos a considerar señales en el plano terrestre, pero no señales del cielo. ¿No les era suficiente? No, porque ellos pedían una señal como la de los antiguos, y algo que fuera irrefutable. Interesante, y nos vamos a la pausa, que en el final de los tiempos Satanás va a hacer señales en el cielo para convencer o para engañar a los moradores de la tierra. Y por eso a muchos judíos también los va a engañar con estas señales en los cielos. El Señor habló como una señal del falso profeta y dijo que Él no la haría, sino que para esa generación malvada y perversa, la única señal era la señal del profeta
Jonás. Y de esto y de otros puntos más vamos a hablar en el próximo bloque. Pausa, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Al atardecer decís, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Al amanecer decís, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Hablamos acerca de señales del cielo y la demanda de los fariseos y de los saduceos. Lo había hecho Moisés, lo había hecho Josué, lo había hecho Elías, lo había hecho Isaías. Orígenes sostenía que los judíos pensaban que estas eran señales de demostración irrefutable de la procedencia de alguien de parte de Dios, y no las obras que se realizaban en la tierra, a las que atribuían autoría de Beelzebú. Los fariseos y los saduceos tenían mucha habilidad para pronosticar el tiempo de las señales en el cielo, pero eran incapaces de discernir señales de los tiempos. Y aquí me voy a detener sobre la palabra tiempo,
porque podemos entender un concepto distinto del que sugiere el versículo. Tiempo es la traducción acá del término kairos. En el griego hay dos términos para tiempo. Uno es cronos, del cual viene o proviene la palabra cronología, y se refiere al correr del tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, etc. En cambio, kairos se refiere a momentos muy especiales, momentos decisivos, estratégicos, apropiados, oportunos. Los fariseos y los saduceos podían hablar mucho y discernir, eran expertos en el tiempo cronos, pero no podían distinguir el tiempo kairos. No podían ver el tiempo que estaban viviendo con la presencia del Mesías. El ministerio de Jesús, sus milagros y especialmente su cruz y resurrección constituyeron el tiempo kairos, el kairos de Dios, el momento en que Dios estaba trayendo luz al mundo, el momento en que Dios estaba irrumpiendo la historia del hombre con nada más ni nada menos que con la presencia de su Hijo amado. Son precisamente estos tiempos de los que no podían distinguir o discernir los fariseos y los saduceos. Jesús clasifica a los líderes religiosos como una generación malvada y adúltera, porque pedían una señal que obligaría a la fe, pero no era la fe que él venía a buscar. La fe dejaría de ser fe, la fe que agrada a Dios, si estaba precedida por un milagro de este tipo. Y esto es importante destacarlo. El Señor vino a buscar a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y cuando Él se refirió a esto en Juan el capítulo 4, se refirió al concepto de fe o a la fe requerida por Dios Padre para salvación. La fe que agrada a Dios es la fe del hombre y de la mujer que le buscan voluntariamente, no que fueron convencidos por un milagro, no que fueron convencidos por una señal. Eso no es fe, porque la señal y el milagro te abren los ojos a una realidad espiritual, pero es una prueba que ya escapa a la fe, porque lo que se ve no es fe. La fe requiere de lo que no se ve, y también la fe requiere un acto voluntario de la persona. No ser sorprendidos por una señal o una demostración o una prueba. Cualquiera cree cuando las cosas existen, o cuando se notan, o cuando se demuestran. Eso no es fe. En todo caso es declinar una posición o estar en pleno convencimiento de que algo es cierto por la prueba misma. Fe requiere algo de lo que no se ve. Cuando nosotros invitamos al pecador a recibir a Cristo, esto requiere verdaderamente un acto de fe. Un acto de fe en un Dios que no vemos, pero que sabemos que existe por un convencimiento espiritual del Espíritu de Dios para con nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y es un acto espiritual, sin fe ni pruebas, más que el impacto de su espíritu a nuestro espíritu. Y cuando estamos en ese arrepentimiento, es cuando se nos invita a creer en un Salvador, que nos limpia, que nos perdona, por medio de su acto en la cruz, su muerte y derramamiento de sangre. Cuando abrazamos la fe en el Hijo de Dios, abrazamos la fe de aquel que también creemos que ha resucitado en el tercer día y que está vivo. El cristianismo requiere actos de fe, donde uno se abandona a la confianza de uno que murió y que resucitó, y que vino a pagar el precio que necesitábamos pagar nosotros para encontrarnos en limpia conciencia y nuestras culpas arregladas delante de Dios Padre.
una señal que le sería dada así, la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esta señal? De esto hablamos, ya regresamos. Pintaste un arco iris, que adornaste el cielo azul. Fue por mí que colgaste las estrellas, que formaste el mundo así. Fue por mí que la lluvia programaste para vida poder darme. Fue por mí que estaciones inventaste para el día así alegrarme. Fue por mí que la cruz en tus espaldas se pintó de carmesí. Fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Aquí a la tierra y alumbraste con tu luz. Fue por mí que tu vida derramaste y el rescate así pagaste. Fue por mí que en el monte del Calvario te entregaste hasta morir. Fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión. Y seré perfume en medio de... Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Sabe que entramos a algo bien interesante en cuanto a la señal de Jonás, aunque parece casi obvio y rápido responder. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días en la tierra y luego resucitaría. Pero hay varias similitudes entre el Señor Jesús y Jonás. Y antes de entrar a estas similitudes, déjeme decir en principio que estamos disputando con fariseos y con saduceos. Los fariseos creen en la resurrección de los muertos, los saduceos no. La señal que el Señor les va a dar a ambos grupos es una señal que los va a terminar dividiendo. Los fariseos, si creen en la resurrección, van a ser para ambos, tanto para fariseos como para saduceos, una señal futura. El Señor en realidad está diciéndoles: vean lo que va a pasar luego de mi crucifixión,
la resurrección al tercer día, y esta va a ser la señal para ustedes. La señal que el Señor les está prometiendo es una señal que los va a dividir, porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Ahora, vamos a algunas cosas también interesantes en cuanto a la similitud. Jonás había sido de la región de Galilea y más precisamente de Nazaret. Al Señor le llamarían Nazareno, de la región de Nazaret. Entre las similitudes también notamos esto. Ambos tienen que ir a predicar a una generación maligna y perversa, una generación mala y adúltera, según el versículo que acabamos de leer. Ahora, Jonás aparece en un tiempo en Israel donde Jeroboam II es el líder. Es una generación mala para Israel. Sin embargo, cuando Jonás es enviado a predicar a Nínive, los asirios reciben la palabra y terminan por convertirse, por arrepentirse. No obstante, Jeroboam, al ver la conversión masiva de los ninivitas, y fue una señal del obrar de Dios, no se convierten ni se vuelven a Dios. Los ninivitas fueron utilizados en ese tiempo para la condenación moral de los judíos, porque siendo paganos, sin los privilegios de la ley y de las promesas, se habían arrepentido ante la advertencia divina, mientras que Israel solo se endurecía. Los fariseos y los saduceos conocen la historia de Jonás y conocen este tiempo también de Jeroboam y del mover de Israel, que teniendo ley, que teniendo las promesas, que teniendo la visitación de Dios, que teniendo profetas de la talla de Jonás, cada vez se van endureciendo más. Los fariseos y los saduceos están recibiendo de parte del Señor esta advertencia también. Aquí hay uno mayor que el profeta Jonás, y lo había dicho en el pasaje de Mateo capítulo 12. Sin embargo, esta generación es mala, es perversa, no se arrepiente. Les está pasando como en el tiempo de Jeroboam. Es lo que el Señor les estaba diciendo. El testimonio de los hombres de Nínive se alza para condenar la incredulidad de los escribas y de los fariseos, porque aquellos, sin una formación espiritual, se arrepintieron ante la predicación del profeta que había salido de Galilea, de Nazaret. Pero estos, a pesar de sus amplios conocimientos de la ley, se endurecen ante la predicación de uno que es mucho más que un profeta, el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús ve que la historia de Jonás y los ninivitas establecen un patrón que recibe su cumplimiento en su propio ministerio. El Señor los está condenando porque les está dando una señal también histórica y una señal inmediata y una señal futura. Una señal que trasciende el tiempo, porque ellos podían ir hacia atrás y ver a Jeroboam II a la condición del pueblo de Israel sin arrepentimiento. Y ya eso les decía, nosotros estamos en el mismo camino. El Señor les está dando una señal presente, porque ellos están viendo la realidad de un ministerio tan poderoso o más poderoso que el de Jonás, porque Él es el Hijo de Dios. Y les va a dar una señal futura que va a ser la muerte y la resurrección al tercer día. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Qué poderosa señal, pero que no les sirvió ni les alcanzó porque se endurecieron. Nuestra nueva pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Cuando te vi, no supe qué decir. ¿Cuánto pasó de aquella tarde en abril? Disimulé, pero no lo logré. Tonto, y parecer tonto otra vez. Si quisiera
Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí: es porque no trajimos pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Hombres de poca fe, ¿todavía no entendéis, ni os acordáis de los 5 panes para los 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Ni tampoco de los 7 panes para los 4.000. ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé del pan? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entramos en el cuarto de los retiros espirituales del Señor con sus discípulos. En el versículo 4 dejamos a los fariseos y los saduceos, dice la Escritura, y dejándolos se fue. El pasaje en el versículo 5 dice: cruzaron a la otra orilla. El Señor va a iniciar el cuarto y último retiro con los discípulos. En otra oportunidad, en otro programa, hablamos acerca de los retiros espirituales. Este es el cuarto y el último de los retiros antes de emprender su camino hacia Judea y hacia Jerusalén. El retiro más importante que tendrían ellos, y lo harían en un territorio gentil, fuera de la jurisdicción de Herodes. Navegaron hacia el noreste. El Señor no quería más interrupciones. Este retiro tendría una duración de varias semanas y quizás algunos meses. Y es que llegan a las regiones de Magdala, según el capítulo 15, versículo 39. Ahora, comparado con el 16:4, se fueron en una barca a la otra orilla, hacia el noreste. Marcos capítulo 8 y versículo 22 identifica el lugar como Betsaida, como Julias. Después fueron a Cesarea de Filipo. Los discípulos parece que se olvidaron de traer el pan, y el Señor va a aprovechar para exhortarlos en 2 direcciones. Aquí el Señor va a darle 2 lecciones valiosas. Una, en relación a la estrecha posición de ellos entre discernimiento espiritual y fe. Y 2, que Dios es fiel para proveer para lo suyo siempre. Uno tiene que ver con un discernimiento que debe agudizarse en diferenciación con el discernimiento que tenían los fariseos y los saduceos. Les va a abrir el entendimiento para que puedan comprender y discernir los tiempos que están viviendo. Y otro, les va a abrir sus ojos a la realidad de un Dios que provee, de Jehová Jireh, el Dios proveedor, porque les va a recordar su mala memoria de la multiplicación de los panes en las 2 oportunidades. Bien, y antes de entrar a ese tema, me quiero detener sobre la tosudez y la dureza de estos hombres que, después de tantos milagros, después de tantas señales, después de 2 años y medio de ministerio junto al Señor, parecen no entender nada. Si yo fuera el Señor, y gracias a Dios los discípulos dirían: gracias a Dios que Herrera no es el Señor, yo hubiera terminado ya con estos 12, porque son duros, matacos, no entienden absolutamente nada. El Señor les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos dijeron: uy, el pan, nos olvidamos el pan. Realmente no entendían nada. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. ¿Cómo te lo puedo decir para que creas, para que veas? ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir para que entiendas, para que sientas? ¿Cómo te lo puedo decir si ya
cuando morí, que vales tanto que mi sangre derramé por ti. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. ¿Cómo te lo puedo decir para que vivas, para que rías? ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir para que avances y en mí descanses? ¿Cómo te lo puedo decir si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derramé por ti? Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. ¿Cómo lo puedo decir para que creas, para que veas? ¿Cómo lo puedo decir para que entiendas, para que sientas que vales tanto que mi sangre derramé por ti? ¿Cómo lo puedo decir para que rías todos los días? ¿Cómo lo puedo decir para que avances y en mí descanses? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. No dudes aunque pases por las aguas, estará a tu lado, hoy y siempre, porque te ama. Seguro tú estarás bajo mis alas, todos los días y por la noche, confortar a tu alma. No dudes aunque pases por el fuego, Su ar y su callado mostrarán amor, infundirán aliento. Seguro tú estarás, no tengas miedo, Nunca te dejará, tenlo por cierto. seguro tú estarás. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. La levadura. Y nos detenemos aquí brevemente porque ya estamos en el cierre del programa. En este pasaje tiene el significado bíblico para referirse a la impureza o a la corrupción espiritual. Hay algunos pasajes que le sugiero que usted pueda leer, pueda anotar. Están en Éxodo capítulo 34, verso 25, en Levítico capítulo 2, verso 11, en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. El Señor quería dar una explicación figurada, pero ellos lo entendieron en el sentido literal. Hombres de poca fe, les dijo el Señor. Es la traducción de una sola palabra compuesta en el griego que literalmente sería poca fe, hombre, o hombres. ¡Qué poca fe! La poca fe en Dios lleva a dos faltas importantes en la vida espiritual. Uno, la capacidad de entender y de discernir verdades espirituales, y la otra, la falta de confianza en la provisión de Dios para las necesidades. Las dos cosas que tenían los discípulos en este preciso momento que acabamos de leer. La poca fe te lleva a cerrarte en lo espiritual y a no tener el discernimiento
espiritual para algunos asuntos que requieren de esta sensibilidad. La poca fe también te lleva a ver un Dios que no provee o que poco puede hacer con tu situación para proveer. El Señor estaba dando 2 lecciones y la vamos a ver mucho más detenidamente en el programa de mañana, en el programa, del lunes, si Dios quiere. Pero me quiero detener sobre este aspecto. Cuán poco discernimiento tenían los discípulos, pero relacionado íntimamente a su estado de fe o a su grado de fe. Es aquí donde entendemos por qué a veces los líderes espirituales pueden traer palabra de Dios. Solamente el hombre y la mujer de fe van a mantener una comunión y una intimidad con el Señor todos los días. Solamente un hombre y una mujer en intimidad pueden tomar algo de Dios para la gente y pueden darlo. Un hombre y una mujer de intimidad es un hombre y una mujer de mucha fe. Y usted va a entender por qué el pueblo en el llano, en la llanura, en lo plano, tiene tan poco discernimiento, porque nunca sube a la intimidad. Y entonces preguntamos, ¿será que el pueblo permanece allí por su poca fe? ¿Será que el pueblo no recibe palabra en lo personal y en lo íntimo porque no hay tal intimidad? Para pensarlo, ¿no? Y entre estos 2 grupos, entre los que están en el llano y a los que suben a la presencia de Dios, está la diferencia de poca fe y mucha fe. Y con la pregunta que me voy en el fin de semana es esta: ¿a cuál grupo perteneces? ¿Al grupo de los íntimos y de mucha fe, que tienen discernimiento espiritual para comprender los tiempos, los kairos de Dios que estamos viviendo ahora en este preciso momento? ¿O sos del hombre y la mujer de la llanura, de entre el pueblo, que no sabe discernir los tiempos que vive? Mi nombre es Rubén Herrera, gracias por su sintonía, muchas bendiciones. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, Él nos ama. Cuánto nos ama Dios. Es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor.
con su presencia. No hay nada que se compare con el amor de su corazón para nosotros como sus hijos. Es un amor que nos cubre, es un amor que nos rodea. Ahí donde tú estás, está corriendo su amor. Un amor que cambia tu vida, un amor que transforma tu vida. Es un amor que va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Es un amor que te hace comenzar de nuevo. Es un amor que te toma de la mano, que no te suelta, que te hace sentir seguro, te hace sentir segura, que vuelve a abrir tus ojos y trae esperanza para volver a soñar, para volver a vivir el tiempo que Él ha preparado para ti, para ti, para ti, para ti. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.